Bueno, pues como os decía, si podéis coger boli y papel, porque vamos a pediros que apuntáis algunas cosas. En principio, bueno, bienvenido a la comunidad Emocionándote, a vuestra comunidad de inteligencia emocional del Instituto Homoconciencia, donde hablamos de temas de inteligencia emocional, de coaching bueno, y sobre todo, pues psicoemocionales, ¿no? Que es donde nos desenvolvemos nosotros normalmente. Hoy, como vimos en el WhatsApp y estuvimos viendo en el mensaje, el correo electrónico que os mandé, vamos a hablar de los modelos mentales. Y bueno, vamos a ver una definición de modelos mentales que luego, como decía, estaba comentando antes con los alumnos, era que está asociada también a una especie de estructura de cómo hacer las cosas, ¿no? Los modelos mentales son, como vemos aquí abajo, ¿no? Definen cómo interpretamos la realidad. Hay muchos tipos y están formados por ideas, creencias, paradigmas, presuposiciones, opiniones también. Y el problema es que es no reconocerlos como tales, apegarnos a ellos y entonces creer que el mundo es como nosotros lo vemos y no como es, cuando nosotros estamos interpretando el mundo de una manera determinada, ¿no? De una forma determinada. Vamos a ver algunos ejemplos sobre esto porque a veces no es fácil de entender. Y luego la segunda definición de modelo mental sería una estructura de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, un economista sabe cómo hacer las cosas en relación a la economía. Un contable sabe cómo hacer las cosas, tiene una estructura, ha aprendido una estructura para pensar las cosas de una manera. Un médico la ve de una manera, un psicólogo la ve de otra. Dentro de los médicos, por ejemplo, el endocrinólogo, el sistema endocrino, pues ve las cosas a su forma, ¿no? El internista lo ve de otra, el otorrino lo ve de otra, según lo que ha estudiado, ¿no? Esos son modelos mentales, distintas formas de ver las cosas dentro de lo que le pasa a cada quien. Bueno, entonces, ¿qué es un modelo mental? Bueno, ya hemos dicho un poco lo que es un modelo mental, así que vamos a vamos a verlo de una perspectiva diferente, ¿no? Tu manera de ver el mundo y todo lo que hay en él, incluyéndote a ti, tu trabajo, tus relaciones y en general todo lo que existe, es única. Es decir, si nosotros somos únicos de alguna manera, sin entrar en tema espiritual o energético, somos únicos en nuestro modelo mental, en la forma en la que tenemos de ver las cosas. ¿De acuerdo? Este es como lo vemos. Incluye todo, ¿no? Esto incluye cualquier cosa de nuestra vida. Em, Cualquier cosa, es decir, desde el trabajo, el amor, cómo vemos las situaciones, cómo nos enfrentamos a las distintas circunstancias, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con nuestros modelos mentales. Así que nosotros vemos el mundo de una manera y cada mundo, si hay casi más de 7.500 millones de personas en el mundo ahora, si no recuerdo mal, pues hay 7.500 millones de formas de ver el mundo, ¿no? O sea, cada uno ve las formas de una manera, por eso es tan difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Experimenta el mundo a través de gafas, como si podemos decir como unas gafas, ¿no? Que nos ponemos, que hemos modelado a partir de creencias, experiencias, presuposiciones, es decir, cosas que hemos supuesto, no porque sean verdad, muchas veces ni las hemos visto, quizás simplemente nos las han dicho, ¿no? Paradigmas, que son situaciones que hemos vivido, por ejemplo, en la familia, en el barrio, en nuestro entorno familiar, con nuestros padres, y que hemos dado por buenas, pero muchas veces no los discutimos y no tienen demasiado sentido. Y también, por supuesto, de opiniones, ¿no? Opiniones que, a su vez, vienen de otras situaciones que veíamos también de nuestros padres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues entonces, un modelo mental es, por resumir, cómo yo veo las cosas. En principio es cómo yo veo las cosas. Y también cómo afronto las cosas. Y no solo cómo las veo, sino cómo las afronto, porque el cómo las veo va a definir cómo me voy a comportar, o va a determinar, mejor dicho, cómo me voy a comportar, cómo voy a actuar yo de cara a un problema en un contexto determinado, en una circunstancia determinada. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros, en los modelos mentales hay una cosa interesante, que todos tenemos un modelo mental del mundo y no somos muy conscientes de cuál es ese modelo. Entonces, claro, si tú no eres consciente de cuál es tu modelo, lo que estás defendiendo no es tanto la estructura, sino la emocionalidad que está detrás de esa estructura. Pasa lo mismo que con las creencias. Al fin y al cabo, un modelo mental está desarrollado o está afinado o está compuesto por creencias también, y una creencia, tú no defiendes la estructura de la creencia, las palabras que tú dices sobre algo o cómo tú ves las cosas, sino la emocionalidad que está detrás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ves, en este modelo, pues veremos hablando que dentro del modelo mental lo que sabes realmente es el círculo negro. Pero claro, como tenemos que enfrentarnos a muchísimas situaciones en el día a día, pues hay otro modelo, otro círculo más grande, que es lo que creemos saber, ¿vale? Esto no solo tiene que ver con lo que sé o con lo que creo saber, sino también tiene que ver con lo que se me da bien y con lo que creo que se me da bien.
Es decir, yo puedo pensar que a mí se me da bien algo o que se me dan bien muchas cosas, obviamente no se me da bien todo, pero si yo no priorizo o optimizo o, digamos, elijo qué es lo que mejor se me da, pues digamos que, por ejemplo, dentro del mundo empresarial estoy desperdiciando mi potencial. Dentro del mundo del management, del coaching ejecutivo, el coaching empresarial o el coaching personal, hablamos que si tú no estás haciendo lo que mejor se te da hacer, pues entonces estás siendo desperdiciado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso no significa que no puedas hacer otras cosas, simplemente es que todo lo que son el cuadrito, el círculo de puntitos, muchas veces nos movemos en este círculo de puntitos porque podemos aprender a hacer algo nuevo y está bien, y sin embargo no es lo que mejor sabemos hacer o lo que más nos gusta, y por lo tanto estamos desperdiciando parte de ese potencial. Esto tiene que ver más con los modelos mentales que comentábamos antes, ¿no? Que están relacionados más con empresa, con desempeño personal o profesional. Bien, entonces, aquí es donde aparece ya nuestro modelo mental. Vamos a empezar a definir nuestro modelo mental. Y esto se hace a través de hacernos preguntas, ya sabéis. Responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Para qué soy bueno o buena? ¿No? Si tenéis un boli y un papel, pues podéis pensarlo. Y a lo mejor me estaréis preguntando, bueno, pero bueno o buena, ¿en qué? ¿No? Bueno, pues en el contexto en el que mováis, quizá en el trabajo, en el desempeño profesional, bien en el desempeño personal, bien si sois amas de casa o amos de casa, pues lo que hacéis en casa, lo que se os da bien, o dentro de vuestro trabajo como autónomo o trabajadores por cuenta ajena, perdón, por cuenta propia, que trabajáis como autónomos, pues, pues simplemente que se os da bien, que se os da mejor, porque muchas veces definimos que los autónomos, ¿no? Los que trabajamos por cuenta propia, pues hacemos muchas cosas, hacemos muchas más cosas de las que se nos da bien y a menudo de las que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa esto, ¿no? Que hago muchas cosas que no me gustan por distintas circunstancias. Entonces, claro, al final yo tengo que priorizar y planificar esas cosas que no me gustan para hacerlas dentro de un proceso en el que yo no me agobie y pueda hacerlo todo más o menos de la forma más óptima posible, ¿no? Entonces, pregunta esto, ¿no? ¿Para qué soy bueno o buena? Entonces, apuntad una gota, os dejo unos segundos para que apuntéis para qué se os da bien. Llevarlo al contexto que queráis. Incluso podéis apuntarlo en distintos contextos, tanto en el personal, como en el de casa, como en el profesional, etcétera, ¿no? Os dejo unos segunditos ahí. Bien, segunda pregunta. ¿Qué es lo que me encanta hacer? Aquí podremos pasar rápidamente al ámbito de los hobbies, de lo que nos gusta hacer dentro de los hobbies. Pero en realidad, más que los hobbies, pensad en cosas que tengan que ver con vuestro desempeño personal, como decía, en casa, en vuestro trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, vuestras labores. No tanto en los hobbies, porque normalmente los hobbies no suelen encantar hacerlo. Pero en vuestro desempeño, ¿qué os encanta hacer? ¿Cuál es la parte de vuestro trabajo que más os gusta hacer? Muchos trabajos son muy monótonos, pero todos tienen muchas cosas variadas. O hay unas partes que nos gustan y otras partes que no. O quizás estamos en una empresa en la que me encanta hacer algo, pero no puedo hacerlo porque no estoy en ese puesto, no estoy desempeñando ese puesto. Pienso que soy muy bueno o muy buena en algo y no estoy desempeñando ese puesto en ese momento. Entonces es interesante saber esto para poder programar o solicitar el cambio de puesto o atreverme a decirle a mi jefe que creo que respondería mucho mejor o que sería mucho más rentable para la empresa, o yo cambiar incluso de trabajo en un momento determinado para poder ganar más dinero, ¿no? Y sacar optimizar más mi tiempo. ¿Qué es lo que me encanta hacer? Y por último, ¿en qué áreas específicas sobresalgo? Esto puede ser similar a la primera pregunta, si os dais cuenta, pero dentro, como os decía aquí, está más ubicado dentro de que yo puedo hacer varias cosas. Si veis que estáis haciendo un trabajo muy rutinario, quizá, pues podéis pasar el área de casa. Mejor en casa os gusta más planchar o os gusta más hacer labores de casa, unas labores de casa que otras. Bueno, ¿en qué área sobresalgo? ¿En qué se me da especialmente bien? A lo mejor no me gusta limpiar para nada la casa, pero me encanta planchar, o viceversa, ¿no? Bueno, todo eso va generando un modelo. Estos modelos, acordaros que son experiencias, paradigmas, son formas de ver las cosas, presuposiciones también. Tener esta idea, una idea clara de esto, empieza a ubicarme o empieza a ubicar mi modelo mental, porque si me hago estas preguntas, al final podemos hacernos también las contrarias, ¿no? ¿En qué soy malo o mala? ¿Qué es lo que odio hacer, ¿no? O en qué área específica estoy declinando. Pero acordaros que siempre tenemos que ir
Siempre decimos en inteligencia emocional que tenemos que enfocarnos en lo que queremos, en lo que nos gusta, en lo que se nos da bien, y no en lo contrario. Porque de lo contrario, pues estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo energía en esa dirección, en la dirección que no queremos. Solo siempre queremos ir en la dirección de lo que nosotros preferimos. Muy bien. Después de responder a estas preguntas, continuamos. Y ahora decimos, sin embargo, esas gafas, puedes tener problemas con tu modelo, ¿no? Porque las gafas que tú has generado, que tú has creado, no siempre te permiten ver las cosas de la forma más apropiada. ¿Esto qué significa? Pues porque hay infinidad de problemas y contextos y entornos a los que nos vamos a enfrentar a lo largo de la vida, y nuestro modelo mental no siempre va a ser el ideal para ese modelo, ¿no? Por ejemplo, si no tienes experiencia con un problema concreto, por ejemplo, aquí en este caso decimos de tipo económico, pues tus gafas no te serán de utilidad para encontrar la solución. Imaginaros que yo quiero decir, quiero por ejemplo pensar en que voy a ahorrar, quiero ahorrar una cantidad de dinero mensual para que cuando me jubile poder tener un fondo de pensiones o tener fondos de inversión o tener propiedades en las que poder complementar mi pensión, ¿no? Mi pensión de jubilado, ¿no? Pues yo no tengo ni idea de eso. No sé cuánto con mi edad actual, con lo que yo gano, no sé cuánto debería de ahorrar al mes para poder lograr mi objetivo. Primero tendría que definir mi objetivo, pero aún así resulta que hay ya modelos mentales hechos por economistas que definen cuál es la cantidad en función a la edad, a lo que ganas y a cuánto estás dispuesto, a cuánto quieres llegar, cuánto debería de ahorrar mensualmente, teniendo en cuenta factores como el incremento del dinero, el déficit que se produce en cada país, y también las posibles inversiones que puedes realizar. O sea, hay un modelo ya desarrollado para eso, con lo cual yo no tengo que exprimirme la cabeza, simplemente busco el modelo, lo aplico y empiezo a ahorrar la cantidad que debería usar. ¿Bien? Perfecto. Luego entramos en tu modelo del mundo. Una cosa es mi modelo personal en cómo me desenvuelvo en el mundo y cuáles son mi modelo mental con respecto al mundo, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos al principio. Más dirigido un poco a lo que nosotros hablamos, cómo lo desempeñamos contextualmente en las circunstancias que me voy encontrando, ¿no? Y aquí hacemos una serie de preguntas también que podéis ir apuntando, ¿no? ¿Cómo es el mundo para mí? Si os preguntáis, ¿cómo es el mundo para mí? Ya sé que tiene muchas posibles respuestas, pero ¿cuál es la primera respuesta que os viene a la cabeza? Y esa es la buena y es la que tenéis que apuntar. Para ti, ¿cómo es el mundo? Esa es la primera pregunta. Luego hablaremos sobre esto cuando hagamos los comentarios después de la presentación. La segunda pregunta sería, ¿cuál es tu relación con el dinero? Todos tenemos un modelo de cómo es el mundo para nosotros, o desde dónde lo interpretamos, lo vivimos, y muchas veces no somos conscientes. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Te parece bueno? ¿Te parece malo? ¿Te parece bien? ¿Te llevas bien? ¿Tienes una buena relación? ¿Tienes mala relación? ¿Te cuesta ganarlo? ¿Cuál es tu relación con él? Emocionalmente hablando. Incluso puedes pensar cuál es mi relación con el dinero y esperar que tu pensamiento secundario, automático o crítico, tu ego responda a esa pregunta por ti. Venga automáticamente esa respuesta. O quizás ya tengas un prejuicio sobre eso. Bien, tercera pregunta. ¿Qué piensas de las relaciones de pareja? ¿Cómo es el mundo? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Qué piensas de las relaciones de pareja en general? ¿Cuáles son tus creencias o pensamientos cotidianos sobre las relaciones de pareja? Lo primero que te venga a la cabeza está bien. Y la cuarta, ¿cómo definirías la situación global actual? Si has visto algún telediario últimamente, o si has visto algún periódico, o si te llegan ciertas noticias de la gente, si no te llega de una manera, te llega de otra, siempre la información de lo más importante suele llegarte. ¿Cómo definir la situación global actual? No necesariamente en un tema concreto, sino en general. Lo contamos. Muy bien, vamos a continuar. Todos los modelos tienen cosas buenas.
Acordaros, al principio decíamos que todos tenemos un modelo y todos los modelos tienen cosas buenas. Si bien algunos son más útiles en ciertos contextos, por supuesto. Hay personas que han estudiado alguna cosa o que han adquirido experiencia en su infancia. Por ejemplo, imaginaros que unos padres que han viajado por el mundo y se han ocupado de que sus hijos aprendan distintos idiomas. Pensáis que cuando somos niños tenemos mucha facilidad para aprender idiomas, por lo tanto, han llegado en un contexto, en una situación en la que han llegado adultos y son bilingües o trilingües, ¿no? Y pueden hablar 2, 3, 4 idiomas. Bueno, pues tenemos un modelo en el que podemos desenvolvernos en distintos contextos, en distintas partes del mundo, y eso nos abre puertas, ¿correcto? Pero aún así no vas a hablar todos los idiomas del mundo, habrá contextos en los que no puedas utilizar el idioma por distintas razones, ¿no? Entonces, hay unos que son modelos tienen cosas buenas para nosotros, porque de hecho los modelos son, acordaros, automatismos también que nosotros hemos ido generando con el tiempo, pero algunos son más útiles que otros en ciertos contextos. Entonces, ¿cómo saber si mi modelo es bueno para un determinado problema o contexto? ¿No? Esta es la pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cómo puedo determinar yo esto? Si mi modelo es bueno para un cierto problema o contexto. Bueno, pues en realidad es relativamente simple. Lo primero es a través de los resultados previos en un problema o contexto similar. Es decir, si yo he enfrentado una situación, he enfrentado una circunstancia determinada o me he encontrado en un contexto determinado en el que he tenido éxito, pues normalmente esa experiencia ya me va a dar va a alimentar, a retroalimentar mi modelo para saber cómo comportarme en una cosa similar. Pero a veces me encuentro con situaciones en las que son absolutamente nuevas. Por lo tanto, como el ejemplo que os ponía antes, quiero ahorrar X dinero de aquí a que me jubile. Bueno, pues entonces lo mejor será buscar otro modelo, ¿no? Estar abierto a otro modelo. Pero la forma de saberlo es esta, ¿no? Saber cómo los resultados que yo he tenido previo en un problema o contexto similar, algo parecido, esto nos pasa mucho, que nos tenemos que enfrentar a una situación como en el pasado tuvimos una mala experiencia con esa situación, pues que rápidamente nos ponemos mal, ¿no? Y de hecho, más fácil aún, para saber si tengo un modelo adecuado para lo que me está pasando, pues por aquello que siento cuando lo afronto, ¿no? Si yo voy a afrontar algo, estoy pensando que tengo que afrontar un problema o que tengo que afrontar algo, una situación o una circunstancia, pues el cómo me sienta ya me está diciendo si mi modelo es el apropiado o no. Y si lo relaciono con la confianza, con el temor, es decir, si estoy asociado más al amor, que me hace sentir confiado en lo que estoy haciendo, o me conecta más con el temor, que me puede llevar a la ira, o me puede llevar a la pena, o a la vergüenza, o a la frustración, ¿no? Cuando pienso en que tengo que enfrentarme a algo. Como cuando decimos, uff, otra vez tengo que hacer esto, o otra vez paso por aquí, porque no he tenido, mi modelo no está adecuado a ese problema o a ese conflicto. Entonces siempre es bueno abrirse a nuevos modelos, abrirse a nuevas formas de ver las cosas o de afrontar las situaciones, ¿no? Apertura a otros modelos, ¿no? Existen muchos modelos y todo gracias a que la gente prueba nuevas formas de hacer las cosas. Y si le funciona, lo comparten. O sea, lo maravilloso de la humanidad y del Internet, por ejemplo, es que hay muchas personas que prueban a hacer cosas. Hay tantísima gente que hay mucha gente que prueba dentro de su propia especialidad, como decíamos antes, la economía o la medicina o la psicología o la mecánica o cualquier otra cosa, innova a la hora de probar cosas. Prueban cosas nuevas, ven que más o menos de forma sistemática funciona, y entonces como les funciona a ellos, pues empiezan a compartirlo. El ser humano ha evolucionado mucho más en los últimos 50 años. En los últimos 50 años el ser humano ha evolucionado muchísimo más que en todos los 500 años anteriores, como consecuencia de poder compartir la información cada vez más rápido, ¿no? Y esto va a ser exponencial. Vamos a evolucionar cada vez más rápido, precisamente, si no acabamos unos con los otros antes, o la Tierra con nosotros, pero en general vamos a evolucionar más rápido como consecuencia de compartir información y de poder tener acceso a distintos modelos que nos permitan hacer las cosas más rápido y mejor. Y esta es la excelencia y lo bueno que tienen los modelos mentales. Un ejemplo puede ser el modelo de mentalidad de crecimiento, mentalidad estática, que es una psicóloga, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero básicamente lo que dice es que hay personas que piensan que son de una manera. Seguro que había escuchado alguna vez la frase del tipo, yo soy así, y yo soy así, y yo no puedo cambiar, y yo no puedo hacer eso, o yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Ese tipo de frases limitantes, de personas que se limitan mucho mentalmente, se autolimitan mentalmente, muchas veces también porque han tenido experiencias negativas o porque sus padres los adoctrinaron, o sus profesores los adoctrinaron negativamente, ¿no? Pero en la mentalidad de crecimiento, mentalidad estática, dice, cuando alguien piensa que no puede cambiar, que no puede hacer algo, que no puede, que él es así, o ella es así, y que eso va a seguir siendo igual, pues eso se llama mentalidad estática. Mientras que el modelo mental de mentalidad de crecimiento implica que son personas abiertas, flexibles cognitivamente, al igual que las de mentalidad estática son
rígidas cognitivamente, es decir, que a nivel de cognición, de cómo interpreto las cosas, me cierro a como yo lo veo, me encabezono, ¿no? Me cierro a que eso es de esa forma, y cuando tengo una mentalidad de crecimiento pienso que puedo evolucionar, que puedo actualizar mis modelos, que puedo reciclarme, que puedo estudiar cosas nuevas, incluso en avanzada edad, estudiar nuevas cosas, nuevos modelos, nuevas profesiones incluso, y son las personas que necesitamos hoy en día, ¿no? O sea, lo que más está evolucionando, lo que más, digamos, admiran las empresas en estos momentos son personas que tengan flexibilidad cognitiva, que tengan mentalidad de crecimiento y que quieran constantemente estar evolucionando, aparte de lo que son los que están más relacionados con el éxito, ¿de acuerdo? Las personas de mentalidad estática que tienen esa rigidez cognitiva, pues ya sabéis que normalmente están relacionadas con el miedo. Tuvieron mucho miedo, tienen mucho miedo de equivocarse y por lo tanto tienen esa mentalidad más rígida, ¿no? Bien. Como decíamos antes, hay gran variedad de modelos, ¿no? Otro ejemplo de modelo es el de incentivos mentales, el cual sostiene que nos sostenemos gracias a los incentivos de recompensa o castigo. Es decir, todos nos movemos, acordaros, para acercarnos al placer o para huir del dolor. ¿Acordáis esto? Los que me seguís más o menos habéis visto lo de las direcciones mentales, o yo me acerco al placer o me alejo del dolor. Sin embargo, cuando estamos hablando de incentivos, nos movemos por recompensa o por castigo. Esto tiene que ver mucho con la educación que nos dieron cuando éramos pequeños, bien nuestros padres, nuestros educadores, nuestros profesores, etcétera. Si a nosotros nos alivia más o nos gusta más o nos motiva más el hecho de la recompensa o del castigo. Vamos a poner un ejemplo con esto. Decimos, ¿a ti qué te motiva más? ¿La recompensa, que son los incentivos positivos, o el castigo, que son los incentivos negativos? Por ejemplo, si tú, por ejemplo, dices, bueno, pues yo a primera hora de la mañana voy a hacer todo lo que no me gusta, ¿no? Nosotros en management decimos, en coaching decimos, haz a primera hora de la mañana, cuando más energía tienes, todas las cosas que no te gustan, las mini tareas que no te gustan, que tienes que realizar sí o sí, a veces no son mini tareas, son tareas más grandes, pero ¿qué es lo que más te disgusta de tu trabajo? Y tienes que hacerlo tú. Entonces, si lo haces a primera hora, puedes decir, bueno, pues lo voy a hacer de 9 a 12 de la mañana, por ejemplo, y a las 12 voy a hacer un descanso para el café. Entonces, mi recompensa, mi incentivo positivo en este caso, es mi café. Pero también puedo decir, si yo tengo a tirarme más, me motiva más el castigo, decir, bueno, voy a ponerme de 9 a 12 y si no lo acabo a las 12, me quedaré sin café. Entonces, el hecho del castigo de quedarme sin café, a mí me incentiva más. Y así podemos verlo con cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Esto es lo que tiene que ver con los incentivos mentales. Pues si tú averiguas cuál es tu incentivo mental, si tiene que ver más con la recompensa o tiene que ver más con el castigo, la forma de hablarte cambia a la hora de poder motivarte más para lograr un objetivo o alcanzar un logro. ¿De acuerdo? Esto también es un modelo mental relacionado con el management, también aplicado a la empresa, por ejemplo. Más modelos mentales. Bueno, realmente pues todo está lleno de modelos mentales. El mundo está lleno de modelos mentales, ¿no? Las terapias pueden ser modelos terapéuticos, de hecho se llaman modelos terapéuticos, son una forma de estructura de ver las cosas. Las religiones, la ideología política también son modelos mentales a través de los cuales ver, gestionar o arreglar el mundo, ¿no? Es decir, las terapias nos ayudan como a arreglar el mundo, cómo queremos arreglar a las personas, el cómo ven ellos las cosas, ¿no? Modificar sus modelos o cambiar la estructura de cómo ellos ven las cosas. La política pues intenta gestionar la idea. Por mucho que nos disguste la política, pues es necesaria, ¿no? Para que no exista una anarquía en el sistema, ¿no? Y luego, por otra parte, pues tenemos las religiones o la filosofía que nos ayudan a estructurar la información en relación, por ejemplo, a la espiritualidad o a la forma de comportarnos o a la ética o a la moral. Son cosas que le debemos, son modelos mentales que le debemos el que nosotros nos podamos comportar de forma más apropiada en distintos contextos, ¿no? En Hemoconciencia, por ejemplo, pues tenemos un modelo para entender y afrontar problemas y conflictos en base a la inteligencia emocional, ¿no? En el maestro interior, por ejemplo, en Despertando al Maestro Interior, que es una de nuestras formaciones más repetidas, pues hablamos de esto, ¿no? Hablamos de cómo los problemas los contextualizamos y los objetivamos dentro de una estructura determinada para simplificar los procesos. Por ejemplo, los problemas decimos que son externos, siempre son externos a nosotros, que los podemos solucionar nosotros y que los podemos solucionar en este momento, ¿no? Si no es externo, si no lo podemos solucionar nosotros y no lo podemos solucionar en este momento o dependemos de una tercera persona, entonces ya no lo consideramos un problema. Y sin embargo los conflictos decimos que son internos, que son, al ser internos nos los provocamos nosotros mismos y nosotros podemos gestionarnos emocionalmente, pero ya no tengo que hacer nada afuera, es como yo me siento internamente y cómo puedo cambiar mi forma de pensar las cosas. Aquí es donde se produce mucha utilidad en relación a los modelos. Fijaros que los modelos mentales, esto implica que pueden ser útiles de cara a resolver problemas externos y a gestionar conflictos internos. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿cuál es el modelo ideal, ¿no? Mucha gente a lo mejor me pueden decir, ¿habrá un modelo ideal para todo? Bueno, pues como hay tantas situaciones y problemas como personas hay en el mundo, y ya hemos dicho que hay más de 7.500 millones de personas en el mundo, pues hay millones y millones, miles de millones de modelos. Por lo tanto, ningún modelo mental sirve para afrontar todas las posibles circunstancias. Es imposible que tú lo sepas todo, no se puede saber todo, ¿no? Por eso es tan importante la humildad en el sentido de saber que yo no lo sé todo y por lo tanto estoy en apertura de poder generar más modelos mentales en los que agarrarme, ¿no? Sin embargo, es verdad que existen actitudes más útiles y positivas que otras para superar obstáculos o enfrentar problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la gratitud, una actitud agradecida, pues siempre ayuda, independientemente del modelo que nosotros tengamos, va a ayudar a que nosotros nos sintamos mejor en una situación determinada y que seamos más pacientes con lo que queremos lograr, por ejemplo. El relativizar, es decir, el no darle importancia, pensar que todo es neutro y nosotros hacemos juicios buenos o malos de las cosas. Cuando tú relativizas, pues veremos a decir algo así como ni nada es tan malo ni nada es tan bueno, ¿no? Quiere decir que cuando las cosas son muy buenas, pues o te quieres venir como muy arriba, piensa, bueno, esto tampoco es tan bueno, esto todo pasa, ¿no? Como el cuento, ¿no? Y que puedo calmarme y tomar las cosas con perspectiva para no tomar decisiones inadecuadas desde el estar en la cresta de la ola, ni nada es tan malo, ¿no? En el sentido de que las cosas no me voy a hundir ni me voy a poner a deprimirme ni a generarme ansiedad como consecuencia de algo que quizá ni siquiera puedo solucionar yo y no es un problema, sino un conflicto que además puedo gestionar internamente si conozco el modelo adecuado para hacerlo, ¿no? La flexibilidad, que hablábamos antes, del tema de apertura, de poder ver esa forma de yo relacionarme con el problema a través de una visión flexible y decir que quizá esto no lo puedo hacer, por ejemplo, quiero lograr algo de una manera determinada y tengo pensado el camino y ese camino es demasiado rígido, entonces me di cuenta que a lo mejor puedo lograr lo mismo o muy similar a eso, pues tomando caminos diferentes o quizá viendo una perspectiva bajando mis perspectivas o mis expectativas sobre lo que va a ser eso que quiero conseguir. Y por supuesto la aceptación, ¿no? Que sería algo similar a la relativización, pero más profundo, en el cual yo voy aceptando que las cosas son como son. La aceptación es un proceso filosófico, no solo espiritual, que tiene que ver con dejar de juzgar las cosas tal y como son. Es decir, si las cosas son, cuando yo me enfado, por ejemplo, estoy enfadado con algo, vengo a decir algo así como que no acepto o rechazo que las cosas sean como son. Pero si ya las cosas son así, que es decir, rechazar eso no tiene ningún sentido, con lo cual estamos hablando siempre de un problema de conflicto, un tema de conflicto, y tengo que aprender a gestionar. Tener un buen modelo mental para gestionar los conflictos, y por supuesto practicarlo, es una de las mejores formas de trabajar con la aceptación y poder incorporar a estas actitudes, ¿no? Útiles y positivas para afrontar cualquier situación dentro del modelo que nosotros tengamos. Así que no hay un modelo ideal, sería la respuesta, pero sí hay actitudes más útiles y positivas para con nuestro modelo afrontar las distintas situaciones que nos vamos a encontrar en la vida. Y bueno, acabamos con una pequeña frase que viene a decir aquí, bueno, todos los límites existen solo en el pensamiento y es ahí donde se superan, ¿no? Una frase de Alan Cohen y que, bueno, y que tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando, ¿no? Al final, tú mismo te pones los límites, tus modelos mentales tienen límites porque somos personas limitadas, no tenemos toda la información y aunque tengamos acceso a toda la información, no tenemos tiempo físico para estudiárnoslo todo y para aprenderlo todo. Y ahí es donde se superan, ¿no? Si te das cuenta que eres flexible cognitivamente, que eres capaz de darte cuenta de que en un momento determinado, ante un problema determinado, puedo pedirle ayuda a alguien o buscar en internet, que gracias a Dios tenemos todos ahora, y buscar un modelo mental que me ayude a saber cómo hacer algo o afrontar un problema, pues me hace ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y por supuesto a mantenerme más feliz y contento conmigo mismo, ¿no? Bueno, vamos, en las ideas clave, como siempre al final de todos los webinars decimos, todo modelo mental tiene cosas buenas y nos ayudan mucho, ¿vale? El problema viene del apego a nuestro propio modelo, es decir, lo que llamamos rigidez negativa o rigidez cognitiva, perdón, en el cual la cognición, la forma de interpretar las cosas, me encierro en que tiene que ser de una manera determinada, está relacionado con la soberbia. En el punto 3 tenemos, existen muchos modelos y lo ideal es estar abierto a ellos, tener una apertura a poder incorporar, actualizar nuevos modelos, como vemos en el punto 4, y adquirir nuevos modelos y actualizarse es la base de la inteligencia emocional, ¿no? Que es la que solemos hablar en estos webinars. Muy bien, pues hemos terminado por hoy. Bueno, por hoy hemos terminado con la presentación. Ahora vamos a dejar una ronda y a ver un poco lo que hemos escrito. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a cerrar aquí. Vale, dejar de compartir. Ok. Muy bien.
¿Cómo se ha quedado la cabeza? Muy complicado, Vicky. ¿Se ha hecho muy complicado? Vicky se me ha perdido. Ah, perdona, ya, aquí estoy, Miguel Ángel. Vale, No, vale. no, que va, lo has explicado estupendamente. La verdad que el tema tiene mucha tela que cortar y realmente te quería preguntar, aprovecho, yo es que no he podido tomar nota, pero sí lo he ido haciendo un poco mentalmente y lo que sí te quería, alguna práctica diaria, digamos, que no haga trabajar ese desapego a las creencias y a los constructos mentales que nosotros tenemos, porque yo, por ejemplo, conozco de haber trabajado en Hemoconciencia el tema de las frases potenciadoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que te repites cosas a lo mejor que bueno, pues te está alentando en otro sentido distinto al que tú piensas normalmente, por ejemplo, o no sé, algún tipo de práctica que ayude al cambio Vamos a ver, o a la apertura, claro, interior, o a la flexibilidad. tú que has hecho el maestro interior, y que además ya veo que las creencias potenciadoras, porque las frases potenciadoras te llegaron, te calaron, porque las nombras siempre. Acuérdate que las frases potenciadoras que veíamos dentro del programa Emocionándote estaban relacionadas un poco, para que poner a la gente en contexto, con que cuando tú tienes pensamientos que te están haciendo sentir algo desagradable, ¿vale? Tú puedas ocupar un mente con lo que a ti te interesa, ¿no? Pero eso se queda obsoleto ya en la otra formación que hiciste, que tú también has hecho, y hay gente que aquí no, que son Camino a la Trascendencia, acuérdate. En Camino a la Trascendencia lo que hacemos es trabajar con los pensamientos fervientes en relación al deseo o aquello que queremos lograr, y eso sustituiría en este caso a la frase potenciadora, ¿no? Pero en cualquier caso, ninguno de los dos responde a la pregunta que tú me estás diciendo. Lo que tú me estás diciendo es cómo puedo, digamos, la última parte que hemos dicho de la actitud, si te he entendido bien, un poco como relativizar aquellas cosas o esas creencias que nosotros estamos teniendo, ¿no? Y esto se hace a través del maestro interior. En las técnicas del maestro interior lo vemos a través de la conciencia y la observación emocional. No sé si te acuerdas, ¿vale? Cuando nosotros hacemos conciencia emocional, o sea, vemos qué es lo que nos hace sentir esto que estamos pensando, y luego simplemente nos quedamos observando eso que estamos pensando, ¿vale? Desde una perspectiva que podríamos llamar del mindfulness, nos quedamos observando eso que estamos pensando sin juicio para lograr disminuir la intensidad emocional. De todas maneras, acordaros de una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que tiene que ver con no hay grandes problemas. Ahí le dedican mucho tiempo, espacio, mucha energía y pensamiento a un problema, ¿vale? Es decir, no hay problemas grandes o pequeños, hay problemas a los que le dedicas más o menos tiempo. Tú puedes tener un problema gigante, y si tú estás pensando en cualquier otra cosa o estás enfocada en tu pensamiento ferviente o en cualquier otra cosa, pues no tienes ningún problema. Sin embargo, puedes tener un problema muy pequeño al mismo tiempo, y sin embargo, a pesar de tener un problema pequeño, te estás encontrando que le estás dedicando muchos recursos, mucho esfuerzo, mucho pensamiento, y por lo tanto te vas a sentir mal, ¿vale? Entonces tiene que ver con saber cambiar la atención de tu punto, de este punto de atención. Yo que apunte. Además me ha venido muy bien que Vicky haga esta pregunta. Porque, claro, hablamos mucho de esto, pero claro, luego la gente, lo que en consulta, pues me dicen, vale, pero ¿cómo lo hago? Porque la está muy buena, vamos al día a día, ¿no? Pues hay algo que es una actitud, y es la del reinventarse todos los días. Y hay algo que os transmito a algunos de los que estáis aquí, que habéis tratado conmigo, que todos los días plantearos, cuando hacéis algo, haced lo que nunca haríais. Cuando os planteéis, venga, ¿qué cosa mejor, no? Bueno, pues trabajar en la flexibilidad, esos modelos mentales, es hacer lo que no harías normalmente. Y eso te habitúa a tener esa apertura de decir, bueno, pues hoy he hecho esto, pero a lo mejor mañana no lo hago, ¿no? Y eso le da mucha flexibilidad a tu modelo mental, porque además el modelo mental se va fijando con los hábitos, ¿no?, de comportamiento que tienes, con las conductas. Si cambias esas conductas, si cosas que no harías o que incluso no te apetecen porque ya has fijado, más que no te apetecen, es como que no
te incomoda, que ya sabemos que eso significa que el ego quiere mantenerte en la confort incómoda, ¿no? Pues hacerlo. Haz lo que nunca harías. Yo es una frase que además os transmito mucho. Cuando me preguntáis, ¿qué harías? Digo, ¿qué es lo que no harías? Haz lo que nunca harías. Lo que el modelo que tienes te ha ido diciendo que hagas, pues a lo contrario. A ver qué pasa. No sé si he respondido a su pregunta. Muy interesante. Y además, de alguna forma, eso es también llevarle la contraria al ego también, ¿no? Que muchas veces está ahí. Es que al final los modelos hacen que te comportes siempre de la misma manera ante las cosas que te van sucediendo. Entonces, aprender a comportarse de otra manera distinta, hacer otras cosas, cuando es sobre todo que estás repitiendo, ¿no? Para eso es muy importante lo que hablaba Miguel, la conciencia emocional. No solamente la conciencia emocional porque se repiten tus emociones, tus pensamientos, tus conductas. Entonces, tomar conciencia, la autoobservación, tomar conciencia de qué repites constantemente y cambiarlo. Y decir, pues ya no lo voy a hacer, ¿no? El hacer cosas distintas tiene que ver con la psicocibernética, tiene ya 50 o 60 años, ¿vale? Tiene que ver cómo actualizar tus modelos mentales, eso tiene, no sé si habéis escuchado el libro de psicocibernética, tiene un montonazo de años, ¿vale? Lo que Javiera se está refiriendo ahora tiene que ver con lo que nosotros trabajamos dentro del modelo de hemoconciencia, trabajamos con el afrontamiento del estrés a través de cómo nosotros afrontamos nuestros miedos, o sea, nos enfrentamos a nuestros miedos a través de la tolerancia, generar tolerancia a aquellas cosas que le tenemos miedo, ¿vale? Entonces, digamos que la respuesta que te he dado, Vicky, está relacionada más bien con lo que tú haces en casa a través de la conciencia y la observación emocional, que es lo que haces mentalmente, y luego está lo que estaba diciendo Javiera, que tiene que ver con la actualización de un modelo o de un patrón de comportamiento que se hace a través de la tolerancia a todo eso, ¿vale? Es decir, yo voy generando una tolerancia, si yo tengo miedo a subirme a un ascensor, pues me voy acercando a un ascensor, me quedo ahí parado hasta que se me pase el malestar y luego a continuación lo que hago es que me acerco más, o si tengo miedo a la altura, me subo a un tejado con una silla y me acerco al perfil de la altura y me quedo ahí sentado. Cuando me dé un poco de miedo, me paro, me observo, respiro y cuando esté tranquilo me acerco un poco más al borde del perfil del terrao, ¿me explico? Eso tiene que ver con la tolerancia. Entonces son dos formas de verlo, una mental y otra más física, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso creo que ahora hemos respondido a tu pregunta. Pero bueno, para ir terminando ya y no alargar mucho esto, que queremos que esto dure demasiado, quería preguntaros por lo que había apuntado, ¿no? Lo que habéis apuntado en vuestros modelos, ¿no? Es decir, cuando hemos preguntado, por ejemplo, la parte de cómo veis el mundo, ¿no? ¿Qué habéis apuntado en ahí? ¿O cómo veis la situación global? ¿Qué habéis apuntado ahí? A ver, ¿quién se atreve? Todo el mundo a la vez, no. Todo el mundo a la vez, ¿no? Bueno, yo he puesto, venga, me voy a lanzar yo, Miguel Ángel. Yo he puesto cada uno con sus procesos. Eso me ha venido a mí a la mente, en la situación global. Ajá, vale. O sea, de relativización. He dicho cada uno con sus procesos, cada uno con sus cosas. Está relativizando, cada uno con lo suyo. Puede ser relativizar, puede ser tiempo paso-tiempo, puede ser, ¿no? No, es verdad, cada uno está en su proceso de vida. Bueno, eso me ha venido eso. He puesto, lo que define esto es que tú estás, cuando hablas del mundo, o sea, lo relacionas con las personas, ¿sabes? No con el contexto general, sino con las personas en sí que habitan este mundo, ¿no? Es decir, me interesan las respuestas porque tienen que ver con cómo definís, con qué os conectáis vosotros, con qué parte os conectáis, ¿no? De lo que vosotros consideráis mundo. Porque la realidad, nuestra realidad está en este mundo, nos guste o no nos guste, ¿no? Sabemos que hay gente que ha ido al espacio y tal, pero en principio nuestra realidad está en este mundo, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo vemos esta realidad? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más habéis puesto por ahí? Animaros. Yo he puesto cambio progresivo. Siempre positivo, todo para adelante. Venga, sí, que está todo estupendo. A ver, ¿quién más? Pues yo me sorprendí. Uy, disculpa, alguien estaba participando antes. Nah, yo me sorprendí porque me ha salido un lugar inhóspito. ¿Cómo veo el mundo? Es la primera vez que a mí me sale, o por lo menos que identifico.
interesante. Acordaros que ya hemos visto, bueno, los que nos Vaya. seguís más o menos ya sabéis que nosotros trabajamos por direcciones de pensamiento. Es decir, si yo me siento bien, suelo tener respuestas y reacciones más positivas. Si me siento mal, tengo reacciones o respuestas más negativas, ¿vale? Entonces, pues tú que te conozco ya hace tiempo, María José, y que sé que tú sueles ser más vital y optimista, pues ahora mismo estás jodida, ¿no? Porque... Vamos, pero que me queda flipa yo sola. Pero bueno, que no eres tú única, ¿eh? Tú eres la única. Aquí Sí, tenemos sí. a Bego que nos pone desastrosa. Nos extinguimos como seres humanos si no realizamos un cambio. Dios. Y sí, efectivamente, otra Pues. forma de verlo, ¿no? Al final, cuando nuestra forma de verlo nos va a generar, como decíamos antes, no solo si es agradable o desagradable, sino también tiene que ver, como os decía antes, si lo vemos desde la confianza o lo vamos a ver desde la parte de desconfianza y de temor, ¿vale? Si yo veo las cosas desde la desconfianza y del temor, no soy parte de la solución, soy parte del problema, ¿vale? Y si lo veo desde el parte del optimismo, soy parte de la solución y voy a hacer todo lo posible por mejorar las cosas dentro de lo que está ocurriendo, porque acordaros que todos estamos conectados de una manera o de otra y que a nivel no consciente esto está generando una información que está retroalimentándose de uno a otro, ¿vale? Entonces es importante que tengamos una buena visión. Tampoco hay que dejaros guiar por este modelo porque a lo mejor esta te va a pillar más con el pie izquierdo, he levantado hoy con el pie izquierdo, así que tampoco... No, pero a mí resulta muy que Otra cosa es que el modelo vaya cambiando, que el modelo vaya actualizándolo y vais viendo que todos los días pasa lo mismo. Entonces tenéis que llamarnos para hacer terapia, pero si no... Tiene un día malo, María José. Pero es curioso que te das cuenta cuando te dejas sentir el primer pensamiento. Sin Claro, eso sí. juzgarlo. Pero tienes que ver si eso es lo que te digo, si eso es lo que tú realmente piensas o es lo que te ha venido hoy. ¿Me explico? Es decir, eso es lo que te viene, pero no es lo que tú sueles pensar normalmente. No, es consecuencias de una situación y cómo se rota la creencia con la realidad y la realidad con la creencia. Efectivamente. ¿Qué Ahí más? es donde Venga, alguien más que nos diga. Venga, Teresa, algo. Te estoy esperando. No te oigo. Que de repente no sé ni lo que había puesto y ahora al leerlo veo dos palabras. Maravilloso / cómodo. Hoy estás bien. No me pregunten. Miguel Ángel, ¿qué es eso? Maravilloso / cómodo. Bueno, significa que ahora te sientes bien, ¿vale? Estás bien contigo misma y por lo tanto estás en el lado de los que están proyectando cosas positivas en la Tierra. Así que quédate por aquí cerca de mí. Claro. ¿Cómo se nota que eres? Te vi el otro día, claro, te vi el fin de semana. Bueno, al final lo que debemos decir es que podemos definir, no nos dejes llevar, muchas veces tenemos como respuestas como muy negativas, que es lo primero que nos viene, porque hoy no nos podemos, puede ser que hoy no nos sintamos demasiado bien con nosotros mismos, y entonces tengamos esas direcciones de pensamiento negativos que nos confundan un poco, ¿vale? Pero sí es verdad que si nos hacemos estas preguntas, sobre todo la segunda parte de las preguntas que tiene que ver con o en la parte personal o profesional, en qué me desempeño bien para saber cómo tengo que guiarme, que son preguntas que hacemos normalmente en coaching, o desde la perspectiva de general que hemos dicho, qué pensáis de la relación con el dinero, las relaciones, o qué pensáis con las relaciones de pareja, qué pensáis con relación al dinero, qué pensáis con todo esto, pues nos da pistas de cómo nos solemos mover nosotros y qué cosas tenemos que cambiar, porque ese modelo en relación a ese aspecto concreto o a un problema determinado me está llevando a actuar y a pensar de una manera que quizá no me interese, ¿no? Entonces, es hacernos esas preguntas y descubrir esto, porque son esas 4 preguntas que os he dicho. Se suele decir que para ser feliz hace falta salud, dinero y amor, ¿no? O amor, salud y dinero, o salud, amor y dinero. Depende del orden de cada quien. Por eso he puesto esas 3 preguntas, ¿no? Pero al final de lo que se trata es que si nos hacemos esas preguntas de esa segunda parte que hemos visto y nos las hacemos en el día a día, cada 2 o 3 días, pues podemos tener una idea más o menos de cómo nos encontramos y cómo nos ubicamos en esas situaciones y ver dónde tenemos que intervenir más rápidamente. ¿De acuerdo? Karen, ¿querías decir algo? Sí, pues si abre el micro. Sí, ahí. Hoy sí quería hacer una pregunta, Miguel Ángel. Al principio de la exposición comentaste que en principio deberíamos tratar de enfocarnos en aquello que somos buenos porque si nos enfocamos en lo que no somos buenos o no nos gusta, como que nos desperdiciamos. No sé si lo entendí bien. Sí, dentro del contexto del management empresarial se habla así, se habla de esto, sí. Pero ahí como que después me quedó la duda porque luego hablaste de la mentalidad de crecimiento.
y entonces como a lo mejor yo digo, bueno, pues yo soy mala para esto, pues, y eso quiere decir que no lo puedo aprender, o ahí cómo encajo una cosa con la No, otra. lo que viene a decir, una cosa está relacionada con la empresa en sentido, la primera parte que estabas comentando está relacionada con que tú hagas, principalmente, te dediques a hacer lo que te gusta hacer. Es decir, imagínate que trabajas en una empresa, en una compañía, y a ti te gusta hacer un tipo de trabajo, pero no te gusta hacer otro tipo de trabajo. Y tú eres la jefa, o tú trabajas con cuenta propia, por ejemplo, ¿no? Como freelance. Pues entonces te estás encontrando con que estás haciendo cosas que están haciéndote perder el tiempo y que además te están sacando de tus casillas, ¿no? Porque además te hacen perder mucha energía. Entonces lo mejor es que te dediques a hacer lo que mejor se te da hacer o lo que más te gusta para optimizar recursos. Esto viene de cara a recursos, ¿no? Y luego está por otra parte el que en este mundo tan cambiante en el que vivimos, en el que podemos cambiar, acuérdate que antiguamente, hace no demasiado tiempo, la mayor parte de la gente que trabajaba por cuenta ajena, pasaba la vida trabajando en la misma empresa. ¿Sabes? Y esto ha cambiado en los últimos años. De hecho, el proceso se ha acelerado y ahora hay gente que trabaja en muchísimas empresas, en distintas empresas y en distintos, digamos, tipos de trabajo, no tipología de trabajo, totalmente diferentes, y hay que actualizarse y hay que movilizarse. También porque las personas vivimos más vida, nos casamos más, nos separamos más, cambiamos más, viajamos más, porque tenemos más posibilidades, más economía y mejores comunicaciones y todo va acelerándose, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva entraría la segunda, de esta mentalidad positiva, esta mentalidad de apertura, de crecimiento, que te permite abrirte a nuevas posibilidades dentro siempre de lo que a ti te gusta y de los objetivos que quieres lograr, porque eso está dentro de un contexto más amplio, ¿no? ¿Vale? Son Ya, cosas o sea, diferentes. siempre tiene que estar dentro de lo que te gusta. A lo mejor no es Lo ideal es que aprendes y te trabajes das dentro de cuenta lo que que te gusta. igual... Efectivamente, eso sería lo ideal. Porque al final, si tú trabajas en lo que no te gusta, empezamos en un modelo que tiene que ver con el modelo del desgaste, ¿sabes? De un desgaste, que al final empiezas a trabajar por la mañana y ya te estás hundiendo. Yo, por la experiencia en consulta, te encuentras con personas que se sienten mal en el trabajo, se sienten mal con sus parejas o se sienten mal con su vida económica, ¿sabes? O con su vida personal o con sus relaciones. Con que tengas un área mal, esto va a contaminar el resto de áreas inevitablemente. Entonces tenemos que hacer siempre por buscar como una especie de equilibrio en esa rueda. Dentro del programa Emocionándote, con el que estaba comentando antes Vicky, que es un programa de coaching, ¿no? Que nosotros trabajamos, pues siempre trabajamos al principio con una rueda de 12 áreas en las cuales vamos intentando que todas las áreas, o haciendo todo lo posible, porque las áreas vayan lo más equilibradas posible. Por supuesto que hay áreas de preferencia, nadie puede negar eso. Pero sí es cierto que tenemos que buscar el equilibrio, porque cuando hay desequilibrio, más tarde o más temprano te va a alcanzar el desasosiego, el malestar de un nivel bajo en alguna de esas áreas, ¿no? Eso también lo tenemos claro, ¿no? Vale, gracias. A ti. Bueno, muy bien. Judith, ¿quieres comentar algo? Pues venga, adelante. Tienes que abrir micro. Ya es la última porque se nos ha ido de tiempo los 45 minutos hoy. A ver si puedo abrirte yo. Ah, ya estás abierto. Hola, tengo una duda, Miguel Ángel. Fíjate que cuando haces la pregunta de cómo es el mundo para mí, lo primero que se me ocurrió, o sea, se me vino así, fue maravilloso, pero a la vez de que se me vino la frase maravilloso, se me vino también el hecho de decir, ¿por qué siempre tengo ese pensamiento mágico? O sea, y me queda esa duda, si lo veo así, ¿por qué de pronto y en un segundo me cambió la perspectiva de eso? ¿Y a qué te cambió? Hola. O sea, yo veo el mundo así, maravilloso, pero luego fue como preguntarme, ¿por qué siempre ves, siempre tienes ese pensamiento mágico? Y ya después de que tuviste la explicación, dije, bueno, pues no estoy mal en el hecho de verlo maravilloso, pero ¿por qué me generó esa duda? Sí, vale. Bueno, la realidad es que cuando nosotros trabajamos con una estructura y hacemos ese tipo de preguntas que nos hacemos, nos viene como la primera impronta que tiene mucho que ver con cómo nos sentimos nosotros en ese momento, como te he comentado antes hemos comentado antes, ¿vale? Con Teresa y con toda esta gente y con todas las que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué ocurre? A ti te viene la impronta. ¿Eso qué significa? Significa que tú en principio tienes por defecto una actitud optimista, positiva y de crecimiento, ¿vale? Esa es como tu posición. Luego aparecen dudas porque probablemente en alguna de las áreas que te estaba comentando no te sientas tan contenta, ¿vale? Porque me estaba dando la explicación y te estaba viendo y veías que estabas haciendo algún gesto. Eso es lo bueno que tiene la pantalla, por eso dejo abiertas las pantallas, ¿no? Porque con la mirada periférica veo vuestras caras y veo los gestos que hacéis, ¿no? Esto es mucho más fácil en presencial, ¿vale? Pero incluso en pantalla ya poco a poco tiempo me voy acostumbrando y lo voy viendo, ¿no? Y efectivamente
tú estabas diciendo que sí con la cabeza, como diciendo, efectivamente, hay algún área que te está fallando. Entonces ese área hace como talón de Aquiles, por decirlo así, y te contamina otras cosas, ¿vale? Porque esto te puede estar bajando la autoestima, por ejemplo. Hay un área que tengas desequilibrada, te baja la autoestima. Y la autoestima no es solo para un área. La autoestima está afectándote a todas las áreas de tu vida. Porque la autoestima eres tú, está relacionada contigo como persona. Y tú estás en todos esos contextos y en la resolución de todos esos problemas, independientemente de su tipología, ¿vale? Entonces esta sería más bien un poco, creo que la respuesta a lo tuyo, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, pues nada, esto ya sabéis que se graba, ya vamos a terminar, lo subiremos al canal de YouTube, no sé si hoy, mañana, pasado, cuando tenga un rato. Si le dais, os subís al canal de YouTube, le dais a me gusta y le dais a la campanita, cuando se suba, pues llegará la información por si queréis repetir, ver algo de las preguntas o cualquier cosa por el estilo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra asistencia, nos vemos en unas semanas, a ver qué tema se me ocurre para otra. Y si tenéis dudas, si tenéis propuestas de cosas sobre las que hablar, pues me mandáis un WhatsApp al teléfono del instituto, ya lo tenéis. Y acordaros que os mando siempre una semana o 2 semanas antes, os mando a veces 3 semanas antes un recordatorio por correo electrónico, y si no os están llegando es porque muchas veces se meten en spam y todo esto, ¿vale? Que está en info@emoconciencia.com, es el correo desde el que os llegan los correos, ¿ok? Muy bien, muchas gracias, buenas noches, buenas tardes allí en México y en Chile. Hablamos. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chao, buenas noches.